fiscal si ésta encuadra dentro de los delitos de usurpación, usurpación agravada, perturbación de la posesión o alteración de linderos. En este sentido, el fiscal, al hacer este análisis, tiene 24 horas para asignar ese expediente a un fiscal que va a realizar la investigación respectiva. Los equipos de trabajo de la Fiscalía están compuestos por los equipos de persecución penal. Tenemos 3 equipos de persecución penal. Estos equipos investigan los delitos graves. Tenemos 2 tipos de delitos, los delitos graves y los delitos menos graves. La diferencia entre los delitos es la pena a imponer o la pena que se espera obtener por la conducta ilícita que se plasma en el tipo penal. En este aspecto, un delito menos grave es un delito que tiene menos de 5 años de privación de libertad. Y el delito grave es el que tiene 5 años de privación de libertad hacia arriba, para conocer dentro de la Fiscalía, ya que tenemos delitos de mayor riesgo y esos son catalogados en otros elementos legales. ¿Qué es lo que pasa al momento que usted presenta su denuncia en el Ministerio Público? ¿Y cómo la puedo presentar? Muchas veces tenemos alguna propiedad en el interior de la República, pongamos un ejemplo, Petén. Entonces uno viene y va a la fiscalía que está en el departamento de Petén, presenta su denuncia por el tema de usurpación, pero atendiendo a la especialidad, esa denuncia tiene que regresar a la fiscalía contra los delitos de usurpación. Sin embargo, cuando es presentada en un departamento o en una fiscalía del interior del país, estas denuncias deben de ser diligenciadas por la fiscalía que recibe la denuncia. Esto quiere decir que nos va a quitar un poquito más de tiempo, porque previo a que venga esa denuncia a la fiscalía especializada, el fiscal que recibió la denuncia en el departamento tiene que tomar declaraciones testimoniales, hacer inspecciones oculares, recabar la información de los inmuebles que están siendo denunciados, individualizar a las personas que están invadiendo el lugar, y todo esto nos va a llevar alrededor de 2 o 3 meses. Entonces, podemos hacerlo en los departamentos, porque el Ministerio Público, atendiendo al principio rector de unidad, puede recibir sus denuncias en cualquier lugar de la República y cualquier fiscal está obligado a recibir la denuncia, gestionarla y remitirla a la Fiscalía Especializada. En este caso, también podemos tomar la opción de presentar la denuncia por escrito, específicamente en la Fiscalía contra los delitos de usurpación. Si usted no lo quiere hacer por escrito, la Fiscalía tiene fiscales especializados y un fiscal de turno que va a estar las 24 horas para poder atenderlo los 365 días del año. Solo se hace la notificación de que usted va a presentar una denuncia. No necesitan llevar un abogado, no necesitan llevar otro tipo de documentación, porque ese es el trabajo del fiscal, recabar la información que ustedes nos van a proporcionar. Sin embargo, usted tiene una copia de su escritura pública o tiene información de registral o el historial registral de su finca, es importante que también nos lo puedan compartir para que nosotros podamos tener celeridad en el proceso. En ese sentido, el fiscal asignado va a recibir la denuncia de manera verbal, la va a trabajar él mismo ese día, le va a tomar una declaración testimonial y va a instruir las diligencias pertinentes dentro del proceso. Podemos también, si no queremos llegar hasta la fiscalía, estamos en un departamento, podemos hacerlo de manera electrónica. La página del Ministerio Público habilita la denuncia electrónica y esa denuncia electrónica es remitida con carácter inmediato a la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación. Entonces, esas son las modalidades en las que nosotros podemos presentar nuestra denuncia. Vamos a ir por pasos, viendo primero este espacio, que es el de la denuncia, lo que ya les estaba explicando. Y indica que debe contener documentos con que acrediten la propiedad, de lo contrario van a proceder a solicitárselos. Bueno, como se los manifesté, si usted tiene esa información,
usted la puede proporcionar. Sin embargo, si el delito está siendo cometido de manera flagrante, no es necesario que ustedes aporten tantos documentos porque posiblemente nosotros vamos a decir, bueno, ¿dónde tengo ese documento? No me recuerdo, lo tiene mi abogado, se lo di a mi hijo, lo tiene mi hija guardado, él no está, no recuerdo en qué cajón lo dejé. Entonces, solo es con llegar a la fiscalía que ustedes nos hagan de conocimiento para que el fiscal pueda utilizar las herramientas. Tenemos los equipos de DICRI, que la DICRI son los investigadores del Ministerio Público, es la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, y nosotros podemos enviar a este personal para que ubique el lugar y que pueda hacer entrevistas y pueda realizar la investigación de campo respectiva, y también nos apoyamos con la División Especializada en Investigación Criminal DEIC en los lugares que son un poco más conflictivos. Una vez que la Fiscalía recibe la documentación y hace las solicitudes a los diferentes registros, hacemos una confrontación de los documentos. ¿Por qué hacemos una confrontación de documentos? Porque muchas veces no están actualizados o muchas veces existe algún gravamen, anotación o limitación al derecho de la propiedad que no me deja ser a mí una persona, o sea, la persona que facultada para denunciar. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar los documentos porque puede ser que el terreno es de su propiedad, pero es de la propiedad de su familia. Pero quien lo tiene, quien está inscrito en el registro es su papá, su mamá, su hermano, y usted está denunciando. Entonces tenemos que ver la legitimidad. ¿Usted está legitimado o no está legitimado? Sin embargo, esto tampoco le va a obstruir que usted presente la denuncia, porque después vamos a llamar a la persona que está legitimada para que nos pueda indicar cuáles son los documentos, cuál es su propiedad y cuál es el perjuicio que se le está causando en ese momento. Haciendo esta solicitud de información, pedimos al registro de información catastral. ¿Por qué necesitamos tener la información del registro de información catastral o el RIC? Porque este registro de información catastral tiene el resguardo de la información de los predios que han sido catastrados, o en todo caso es la entidad que está facultada para poder hacer la medición de un terreno. Tienen la información a través de las fotografías satelitales, y en ese mismo sentido el registro de información catastral nos puede dar un mapa de mosaicos. ¿Qué es un mapa de mosaico? Que con la información, con las coordenadas y con las colindancias que está inscrita su finca en el registro de la propiedad, el RIC va a ubicar esa propiedad en un mapa y nos va a decir físicamente en dónde se encuentra. Porque tenemos un descontrol en la tramitación de la información de las tierras. Y muchas veces estamos confundidos porque hemos tenido muchas denuncias de personas que dicen, esta es mi finca y está aquí. Sin embargo, cuando hacemos el estudio de información catastral y podemos establecer a través de la información de este registro, ubicamos la finca a 2-3 kilómetros del lugar donde están denunciando. Entonces, por costumbre, las personas dicen, bueno, esto fue lo que me dejaron y es aquí. Sin embargo, registralmente la finca no se encuentra en ese lugar. Es la información y es el apoyo que el registro de información catastral nos proporciona, y muchas veces nos pasa en las usurpaciones, porque otras personas están equivocadas de dónde está su propiedad y dicen está adentro de su finca. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta información, podemos tomar una decisión fiscal para poder realizar un desalojo. Tenemos en los departamentos, y vamos a ver el cuadrito número 4 en la primera línea, en la primera fila. ¿Cómo nos apoyamos si el registro de información catastral no ha hecho la totalidad del catastro en la República de Guatemala? Hay áreas que ya están declaradas catastradas, pero hay muchas áreas que no están declaradas catastradas. Entonces, recordemos que las municipalidades siempre cobran el IUCI. Mandamos a pedir información a las municipalidades con relación al IUCI, y si ellos tienen información, tienen ortofotos, que es la foto satelital del inmueble, en dónde está ubicado, con quién es colinda, y esa información es importante para la investigación.
Toda esta documentación la vamos solicitando desde el momento que usted presentó su denuncia en la Fiscalía, de manera electrónica, de manera verbal, a través de una querella o en cualquiera de las fiscalías del Ministerio Público. Tomamos las declaraciones testimoniales de la persona que presenta la denuncia, de los testigos que puedan tener, pero viene una parte muy importante. Y entonces aquí ya pasamos al siguiente cuadro. ¿Por qué tomamos declaración testimonial de la persona que está denunciada? Que posiblemente es el sindicado. Hasta este momento el derecho lo refleja como el denunciado. Puede ser denunciado, procesado, acusado y todas las modalidades que pueda tener el Código Procesal Penal para referirse a la persona. Sin embargo, nosotros no es que vulneremos el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde yo tengo derecho a no declarar en contra de mí, de parientes, ni de otras personas, o en contra de mí mismo. Sin embargo, cuando nosotros citamos a la persona denunciada, muchas veces también tiene derecho sobre la misma finca, sobre el mismo predio, sobre el mismo inmueble, o sea, tiene la misma calidad de propietario que tenemos nosotros, y eso creo que es un error que ha venido a través de la asignación de las tierras, y muchas veces por eso citamos a la otra parte, porque si las dos partes cuentan con documentación, la Fiscalía no puede proceder en estos casos. Entonces, para decidir quién tiene el mejor derecho, debemos regresar a la vía civil, que nos va a llevar un poco más de tiempo, para que un juez competente nos pueda establecer qué persona es la que goza del mejor derecho. Siempre tenemos que tomar en cuenta el principio registral de la primera persona que hace su registro es la que tiene el mejor derecho. La primera escritura que está inscrita en el registro es la que va a ostentar el mejor derecho. Cuando nosotros ya individualizamos a las personas, tomamos declaraciones testimoniales, si nos llevaron documentación o no, procedemos a hacer una junta conciliatoria. ¿Por qué fiscal va a hacer una junta conciliatoria si yo no quiero hablar con los invasores, si yo lo que quiero es que los saquen, ¿verdad? Sin embargo, hemos tenido un 90% de efectividad en las juntas conciliatorias, porque muchas gentes dicen, bueno, nos vamos a retirar. Ellos solo estaban probando a ver si no les decían nada, porque mucha gente lo hace de esa manera. Se van a meter a un lugar y si usted no mueve ninguna pita, ¿verdad? La gente se queda ahí hasta ver si se queda y no le dicen nada y se apropian del lugar. Entonces, en las juntas conciliatorias hemos conseguido que las personas se retiren del lugar de una manera amigable. ¿Qué pasa cuando no prospera la junta conciliatoria? Entonces, el expediente, ya con toda la documentación que solicitamos, el expediente debe ser trasladado a un juzgado competente para que un juez de garantías tome el control jurisdiccional de la investigación practicada por el Ministerio Público. Y en este caso, la primera diligencia que vamos a pedir va a ser el desalojo como una medida cautelar, porque usted necesita recuperar su propiedad. Y vamos a pedir la primera declaración, que es que el juez cite a esta persona para determinar si su conducta ha sido constitutiva de un delito o de una falta, y si es necesario vincularlo a un proceso penal o no. En ese sentido, si las personas no acuden a la junta conciliatoria, a los sindicados, entonces la Fiscalía toma la siguiente decisión. Al momento de plantear el control jurisdiccional, solicitamos las órdenes de aprehensión respectivas, ya que esta persona pues no quiera personarse a un proceso penal, y a través de la fuerza del artículo 257, entonces la Fiscalía puede hacer esta petición y el juez por lo regular lo va a aceptar para que comparezca y pueda explicar qué está pasando con el terreno donde él está invadiendo. Una vez autorizado el desalojo, nosotros utilizamos a los técnicos en investigaciones criminalísticas de la División Especializada en Investigación Criminal, de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público, los DICRIS, para que hagan el reconocimiento de campo, para que nos puedan indicar cómo llegar al lugar, en qué lugar es más accesible, que nosotros podamos hacer la coordinación para el desalojo,
¿Qué rutas podemos utilizar si el desalojo no es productivo o si es negativo para que podamos retirarnos del lugar de una manera inmediata? En el mismo sentido, le pedimos a la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, pero el informe que ellos nos presentan es importante porque trae aparejado esta otra parte que es el análisis de riesgo. ¿Qué significa el análisis de riesgo? Los elementos de policía hacen una investigación dentro de su base de datos y nos dicen: ese lugar es peligroso porque se ha intentado desalojar 3, 4, 5 veces y la gente ha puesto resistencia, nos han recibido con disparos de arma de fuego, hemos sido agredidos con piedras, con palos. Y entonces el análisis de riesgo lo que nos hace es que el fiscal tome la estrategia que se va a utilizar al momento de llevar a cabo la diligencia del desalojo. Porque si ya sabemos de que nos van a agarrar a pedradas, entonces primero vamos a mandar a las FEP, a las Fuerzas Especiales Policiales, para que ellos puedan liberar el espacio antes de que nosotros entremos. Bueno, como ya hablamos también del control jurisdiccional, les voy a comentar también que hay una diligencia, esta que está acá, que la Fiscalía, el allanamiento. Que el allanamiento es ingresar a un inmueble con autorización judicial. Tiene diferentes aspectos en el derecho el tema de allanamiento, porque en civil significa otra cosa, ¿verdad? Y en penal pues es que vamos a ingresar a una propiedad privada, porque recordemos que la propiedad privada es inviolable, ¿verdad? La Constitución lo garantiza en su artículo 39. Sin embargo, con autorización judicial nosotros podemos ingresar para hacer ciertas verificaciones. Muchas veces cuando ya manifestamos que citamos a la Junta Conciliatoria que está acá arriba y la gente no llega, pedimos las órdenes, pero ¿y a quién le vamos a pedir si no lo hemos individualizado, no sabemos quién está dentro? Entonces pedimos la diligencia de allanamiento. En esta diligencia de allanamiento lo que vamos a hacer es perfilar a las personas que se encuentran en el interior del inmueble. Como ya estamos adentro del inmueble, como usted es el propietario y usted también nos da la autorización de ingresar, la Fiscalía puede proceder de manera flagrante. ¿Qué significa flagrante? La flagrancia es cuando yo estoy cometiendo un delito en el mismo acto, en el mismo momento que soy sorprendido. La Fiscalía llegó en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo encuentro a alguien que usted no le dio permiso para ingresar a su propiedad, no tiene su consentimiento, no tiene un contrato de arrendamiento, no tiene un derecho de posesión, no tiene una escritura pública? Entonces está en un delito flagrante. Y esto ya volvió la usurpación en una usurpación agravada, porque la permanencia en el inmueble agrava el tipo penal. El tipo penal es el delito o la conducta ilícita que está cometiendo esta persona. Entonces, en muchos de los casos procedemos de manera flagrante a hacer las aprehensiones, y con la presión de los líderes de la usurpación, muchas veces logramos que las personas se retiren de manera voluntaria. No llegamos a hacer un desalojo, llegamos a hacer un allanamiento, pero ejecutamos órdenes de aprehensión de manera flagrante y las demás personas se retiran del lugar. Es parte del trabajo de la Fiscalía, que está debidamente, se encuentra bajo los parámetros de la legalidad, ya que se encuentra dentro de los procesos del Código Procesal Penal. Vamos a pasar a la siguiente. Y acá vamos a las modalidades de la usurpación. La usurpación viene con los fines de vivienda, pero en estos tiempos, y siendo realistas, ¿verdad?, ¿de dónde llegaron esas personas? ¿Dónde vivían antes de que llegaron a invadir mi propiedad? Ellos vivían en otro lado. Lo que pasa es que o posiblemente ya no quieren pagar renta, o quieren otro espacio para apropiarse de él y posteriormente negociarlo y venderlo, porque realmente nos hemos dado cuenta en la investigación de la Fiscalía que casi las mismas personas son las que encontramos en todas las usurpaciones grandes. O sea, son los mismos, o sea, los mismos líderes, las mismas personas, pero sí estaba en el puerto de San José, que está haciendo un Cobán ahora. Y tuvimos un procedimiento en el puerto de San José donde nos quemaron un vehículo,
Y al hacer la individualización de las personas, pudimos darnos cuenta que eran personas de Alta Verapaz las que estaban usurpando en ese lugar. Y eran las mismas que están usurpando una finca que está en Alta Verapaz. Entonces ellos están muy bien coordinados y entre ellos mismos se apoyan para que no los podamos sacar, porque cuando hacemos el análisis de riesgo de la policía nos dicen hay 20 familias, pero el día de desalojo encontramos 100, 150 familias y no tenemos idea de dónde salieron, ¿verdad? Sin embargo, son personas que se dedican a este tema de usurpación y que están debidamente organizados para hacer este tipo de conductas. Viene el apoderamiento con los fines de lucro. ¿Por qué viene con el fin de lucro? Como les indiqué, estas personas llegan, invaden el lugar y después piden apoyo, el Estado a veces los apoya, les buscan un lugar donde estar y lo que hacen es que venden. Y posteriormente, como saben que es un negocio, volvemos a invadir otra finca porque ya sabemos que esa modalidad está funcionando. Yo le invado aquí, el Estado me da un pedacito en otro lado, vamos a invadir a otro lado, me dan, vuelvo a vender y así van a pasar. Donde miren vacío, ahí se van a ir a meter. Donde miren una plantación de hule, donde miren una plantación de palma africana, o donde miren cualquier cultivo, banano, lo que sea, ellos se van a ir a meter a ese lugar para posteriormente venderlo. Tenemos individualizadas estas personas, hemos solicitado órdenes de aprehensión porque a los líderes los tenemos plenamente individualizados y solo estamos esperando el ejercicio de la Policía Nacional Civil para hacer las capturas respectivas. Esta otra parte es comunidades previamente establecidas, pero acá les voy a comentar una nueva modalidad que vamos a tener que agregar a este cuadrito. Hay comunidades que se han establecido desde hace mucho tiempo, no ha sido posible desalojarlos, pero esto se ha dado más que todo por el tema de las instrucciones, de las normas legales que hay que respetar. En este caso yo les comenté que la Fiscalía era relativamente joven, un acuerdo del 2020, empezamos a funcionar en el 2021, pero esto se hace por iniciativa de la señora Fiscal General, porque ve el delito, ve las conductas que se están realizando, que es un flagelo que está atacando a las personas que con sacrificio han logrado obtener una propiedad. Pero ¿qué pasó anteriormente en otras administraciones? El tema es de que las instrucciones nos indicaban que previo a que hiciéramos un desalojo, teníamos que buscarle un lugar o un albergue a esas personas. Pero si son 250 familias, ¿dónde las voy a ir a meter? ¿Y por cuánto tiempo les voy a dar el albergue? ¿Quién me va a proporcionar a mí la alimentación, los cuidados sanitarios para estas personas? Porque yo puedo ir al salón municipal y decirle al alcalde, présteme el salón comunitario y aquí vamos a poner a las personas. Pero yo termino la diligencia y yo regreso a mi oficina. ¿Y quién se va a encargar de darle seguimiento a estas personas? Y si hacemos esto, entonces quiere decir que jamás vamos a desalojar una finca, porque ¿en dónde voy a encontrar dónde ponerlos? Entonces, a través de la administración, en esta administración de la doctora María Consuelo Porras Argueta, tenemos una nueva instrucción, la 4-2021, que no nos hace mención de buscarle a las personas invasoras dónde las tenemos que llevar para refugiarlas. Sin embargo, atendiendo a los principios de legalidad y que respetamos los derechos humanos o derechos fundamentales de las personas, porque recordemos que lo primero que van a hacer los invasores es poner un anillo perimetral de niños, después mujeres, después adultos mayores, después personas enfermas y después vienen los usurpadores, los hombres, que se quedan hasta atrás porque primero si lastimamos a un niño, entonces viene la denuncia en contra del fiscal por abuso de autoridad, exceso de fuerza, no sé qué más cosas pasaron y entonces tenemos esa problemática. Sin embargo, nos acompañamos de otras instituciones, la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que son los garantes de que nosotros respetemos un desalojo. Y la Fiscalía no llega con toda la fuerza porque quien ejerce la fuerza pública es la Policía Nacional Civil. Entonces, hemos visto que estas comunidades ya no las logramos sacar y se quedaron como una modalidad de la usurpación, porque ahora ya son comunidades previamente establecidas. ¿Y establecidas en dónde? En su finca. Ahí se llegaron a meter porque ahí estaba bonito.
Entonces, encontramos una nueva modalidad que es la que les voy a hablar ahorita y después vamos a ver esta otra. Las comunidades indígenas que se están constituyendo a posteriori, o sea, no están constituidas, pero se están empezando a constituir. Les voy a dar un ejemplo. Usted tiene una finca y entonces ellos ven que la finca está bonita, pasa la carretera cerca, pasa un río, está bonito para poner casas, una escuela, cualquier cosa. Y lo que van es que se organiza un grupo de personas, están muy bien asesorados, por cierto. Van a la municipalidad, escriben una comunidad indígena, le ponen comunidad indígena y bautizan su finca con el nombre X, ¿verdad? Y entonces van al registro de información catastral, pero previo a esto contratan un agrimensor para que haga una medición de la finca, porque hasta saben dónde están los mojones de su finca, le empiezan a medir. Llegan a la municipalidad lo reconoce, llegan al registro de información catastral y con la información que proporcionan del agrimensor, porque es de los que están registrados, y él tampoco tiene la obligación de decir, bueno, esto sí es suyo, a él lo contrataron para medir, él está haciendo bien su trabajo y no sabe para qué lo van a utilizar. Entonces llegan y le dicen al registro de información catastral, esta finca es propiedad de la comunidad indígena X y queremos que nos la inscriban, ¿verdad? Bien, eso ya está hecho todo. Cuando ya tienen toda esa documentación, se van a instalar a la finca. ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público llega a hacer un allanamiento para individualizarlos o los citamos a una junta conciliatoria? Me presentan documentos. Me presentan que en el registro de información catastral ellos están inscritos, que ellos están constituidos como una comunidad indígena inscrita en la municipalidad y después ellos mismos hacen una declaración unilateral de derechos de posesión, porque ya fraccionaron la finca y ya cada quien tiene un derecho dentro de la finca de propiedad de la persona agraviada. Esa es una nueva modalidad que acabamos de descubrir en la Fiscalía, que posiblemente se venía dando desde hace mucho tiempo, sin embargo no le habíamos puesto atención, pero estamos viendo diferentes casos con esa modalidad. Los registros, no es que se preste el registro de información catastral a hacer estas actividades, sino que, les voy a poner un ejemplo, es como los notarios. El notario no tiene la obligación de verificar si el documento que usted le presentó es auténtico o no. Él dice, usted está dando fe de que los documentos que presenta son legítimos. Entonces, el registro de información catastral, con un agrimensor certificado por ellos, toma esa información como válida. Y como usted no sabe que ya llegaron a medir su finca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me voy a ir a oponer? No se puede. Y ellos tienen esa información. Y entonces, cuando nosotros queremos vincularlos a un proceso penal, no se va a poder porque el juez nos va a regresar a una vía civil para que ustedes vayan a dilucidar a quién le corresponde el mejor derecho. Entonces, estamos actuando de manera inmediata para que el registro de información catastral deje sin valor legal esa inscripción que se está practicando, porque esa es una nueva modalidad de forma ilícita y encuadra en el delito de usurpación porque el objetivo es desapoderar a una persona de su propiedad. ¿Cuál va a ser el fin? Va a ser un fin de vivienda, puede ser un fin de lucro. Entonces se encuadra la conducta en el delito de usurpación. Y posteriormente tenemos la apropiación con fines de criminalidad organizada. Y esto pues no es un secreto para nadie, ¿verdad? Más que todo lo hemos visto en las fincas en el Petén. Vamos a hacer un allanamiento a una finca, encontramos fusiles de asalto, se encuentran otro tipo de ilícitos que la Fiscalía ya no tiene competencia para estar conociendo. Pero ¿por qué le llegaron a invadir a usted su finca si la tenía en Petén? No sé, yo lo mismo, narcoactividad, trata de personas, tráfico de personas. Y todo esto lo hemos encontrado en la Fiscalía, ¿verdad? Cada vez que vamos a hacer una diligencia. Por eso es importante el análisis de riesgo. Tenemos también otras herramientas tecnológicas como es la verificación previa de los inmuebles para saber a dónde vamos a llegar, cuántas personas hay, si tienen armas de fuego o no. Y lo hacemos con la tecnología a través de los drones. Les voy a comentar que tenemos en trámite el tema de estos drones, pero utilizamos varios
algunas organizaciones que nos los prestan para hacer estas actividades. Y es más fácil hacerlo en la vía aérea porque realmente yo creo que nadie mira para arriba cuando va caminando, ¿verdad? Entonces el dron es más fácil que entre a la finca, pueda hacer una verificación, tome fotografías, nos tome video y nosotros sepamos cómo está la actividad dentro de esa finca. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Si hay gente armada o no hay gente armada en el interior. Quiero pasar al siguiente. ¿O ya se puede? Ya se puede. Ahí está. Hoy sí. Este es otro tema en el aspecto de las áreas protegidas. ¿Por qué la Fiscalía a veces no actúa de manera inmediata? ¿O por qué a veces delegamos nuestra competencia en la Fiscalía contra Delitos contra el Ambiente, que trabajamos de la mano? Porque muchos de los espacios, por ejemplo en Petén, hace poquito, cerca de donde está esta nueva pirámide, la Danta creo que se llama, llegaron a invadir. Entonces la Fiscalía quiere utilizar la fuerza, sin embargo no podemos porque es un área protegida. Y entonces acá nosotros lo único que hacemos es darle asesoramiento a la Fiscalía contra delitos contra el ambiente, y ellos son los que practican las diligencias para llevar a cabo estas diligencias. Nos pasa mucho también en el sector de Izabal, porque hay demasiada área protegida de ese lado y nosotros no podemos actuar, aunque ustedes tengan la propiedad del inmueble, pero si está declarado área protegida, o sea, no podemos hacer nada, tenemos que esperar, tenemos que delegar nuestra competencia y tenemos que esperar que la Fiscalía contra Delitos de Medio Ambiente pues nos dé la luz verde para que nosotros podamos actuar. Siempre lo hacen en acompañamiento de la Fiscalía contra los Delitos de Usurpación. Como les comenté hace ratito, los tipos penales o los delitos que vemos están inmersos dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, están dentro de nuestras leyes que son legítimas, ¿verdad? Y en este caso, pues nos desprendemos de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 39, donde se garantiza la propiedad privada para todas las personas. Y también pues tenemos las garantías, los derechos a la propiedad de las comunidades indígenas. Sin embargo, no tenemos una legislación que nos diga cuáles tierras son de la comunidad indígena o cuáles tierras son ancestrales. Entonces no podemos determinar eso. Posteriormente, el Código Penal nos regula la usurpación agravada, la alteración de linderos, la perturbación de la posesión. Pero en la investigación de estos delitos, el fiscal también tiene que tener conocimiento de las figuras jurídicas civiles, porque no todo es usurpación. Y aquí me voy a detener un poquito, ¿verdad? ¿Por qué no todo es usurpación? Resulta que la Fiscalía tiene un 93% de efectividad de casi 3.500 denuncias, ahorita vamos a ver las estadísticas más adelante, que se han presentado desde su creación, pero muchas veces nos dicen, ¿por qué me desestimaron mi caso? ¿Por qué si el fiscal dijo de que tenía que hacerlo y lo puso bien bonito, que en internet se podía poner la denuncia y que yo podía solo presentarla y él iba a hacer todo el trabajo? Les expliqué que hay un procedimiento y una regulación y algunos documentos que tenemos que solicitar previos a ponerlo a conocimiento de un juez competente. Pero en la mayoría de los casos, les voy a poner un ejemplo, mi papá le arrendó a una persona o le dijo, mira, podés vivir ahí, si querés cuando puedas me pagás, si no, ¿verdad? Pero resulta que viene mi papá y fallece, ¿verdad? O no sé, cualquier cosa pasa, ¿verdad? Pero vengo yo y ya no quiero que esa persona siga viviendo en esa casa. Y entonces le pido que salga, y él me dice, no, porque aquí tu papá me dio cuando él estaba en vida, me dijo que podía seguir aquí viviendo, ¿verdad? Entonces, la conducta de la usurpación es que sin un consentimiento la persona ingrese al inmueble. Usted dirá, sí, pero no tiene mi consentimiento para estar ahí.
Sí, pero sí lo tuvo al momento que ingresó. Él no entró por la fuerza. Él entró con un consentimiento de la persona que era propietaria del inmueble. Entonces, acá no procede un desalojo. Acá lo que procede es que ustedes vayan a la vía civil y que pidan la desocupación, el desahucio de esa persona. Que a través de la vía civil un juez le diga, mire, se tiene que retirar, ¿verdad? Entonces, eso no es usurpación. Tenemos otros casos en los que hay personas que compran un inmueble, pero el que les vendió ya sabía que habían otras personas en el interior y que no quieren salir. Y el otro dice, como me lo diste barato, te lo compro y ahí yo miro qué hago. Yo voy a la fiscalía a presentar mi denuncia. Pues tampoco le va a proceder, porque ese ingresó con algún consentimiento. Tenemos otro caso en los arrendamientos, que hay muchas personas que celebran un arrendamiento, pero llegan a la fiscalía y nos dicen, mire, yo no tengo ningún documento que diga que le arrendé. Pero recordemos que las formas de contratar, hasta por teléfono, verbal, escrito, no sé, tantas modalidades que hay ahora para contratar, ahora está en línea, ¿verdad? Solo uno le da acepto y ahí está, usted ya dio su consentimiento, ¿verdad? Entonces, muchas de estas personas lo que hacen es de que dan en arrendamiento, pero después le salió malo el inquilino y ya no quieren que se termine el contrato, o lo quieren echar, pero como saben que en la vía civil es muy complicado, entonces mejor vamos a la Fiscalía de Usurpaciones y decimos que nos está usurpando nuestro inmueble, ¿verdad? Pero cuando nosotros citamos a la persona, dicen, no, él me estaba arrendando y mire, aquí traigo los recibos o traigo los vouchers donde yo le depositaba mensual. Ahí hay consentimiento, él no entró por la fuerza. Sí, pero me está desapoderando de mi bien inmueble, que yo no lo estoy disfrutando y que yo no puedo gozar de los beneficios del inmueble. Sí, pero eso no es un tema penal, eso es un tema civil. Vaya a la vía civil y que un juez le diga que tiene que salir del lugar. ¿Para qué hizo mal el contrato? O sea, ¿para qué no puso bien, especificó bien sus cláusulas? Entonces, tenemos este caso también con personas que dan en arrendamiento. Ya les dije, no les gusta el inquilino y lo quieren sacar, pero no se le ha vencido el contrato. En otras oportunidades quieren cambiar tal vez el inquilino es bueno, pero quieren meter a otro que es recomendado o es familiar o es cualquier cosa y lo quieren sacar por la fuerza cuando no se puede hacer por la fuerza. O sea, lo tienen que hacer en la vía civil, eso no es un delito de usurpación. ¿Dónde tenemos problemas también con esto? Es en los temas de propiedad y posesión. Porque muchas personas solo tienen los derechos de posesión sobre un predio o sobre un bien inmueble y otros tienen el derecho de propiedad, pero, o sea, tienen la escritura del inmueble, pero no tienen la propiedad porque resulta de que el dueño del inmueble falleció y eso quedó intestado. Entonces, ¿quién es el propietario? Si ustedes no lo han declarado todavía administrador de la mortual, no hay administrador de la mortual, y si no los han declarado herederos, ¿cómo van a disponer de ese bien? No me pueden llegar a decir, mire, es usurpación. No, porque cuando usted ya lo declara en heredero, usted lo que tiene que hacer es ir a la vía civil y solicitar que ese instrumento público donde alguien declaró sus derechos de posesión sea redarguido en nulidad. Hay que pedir la nulidad del instrumento, pero eso lleva bastante tiempo. Por eso les digo, es más fácil llegar a la vía penal, porque en la vía penal presentan la denuncia, si el fiscal se pone pilas, lo pone en control jurisdiccional, hace las peticiones al juez. Los jueces están muy ocupados, que a veces no analizan muy bien los casos y dicen, bien, vaya a desalojar fiscal, ¿verdad? Y al rato el fiscal bien denunciado, ¿verdad? Entonces, esos temas son civiles. Por eso es de que nosotros los desestimamos en la fiscalía y tenemos un 98% de efectividad en desestimaciones. Porque el juez cuando lo analiza dice, sí tiene razón, ¿verdad? Es civil, váyanse a la vía civil. La mayoría de la gente se opone a la desestimación, pero es raro, ya les digo, de 100 tal vez 2 nos regresan, ¿verdad? Y otro fiscal lo trabaja y lo vuelve a desestimar y nos lo dan con lugar. Entonces, eso no es usurpación, ese no es el delito que se debe de denunciar. Se va a denunciar donde me desapoderan de mi propiedad por la fuerza, o tal vez no por la fuerza, porque yo ahí tenía mi terreno y cuando me di cuenta un vecino me llamó y me dice, mira, se metieron, ¿verdad? Eso es usurpación. Cuando los encontramos en el interior del inmueble y no pueden acreditar la propiedad. Pero si usted le arrendó, usted le dio permiso, usted
no es heredero y está peleando algo que ya lo declararon como un derecho de posesión, tiene que ir a la vía civil específicamente. La Fiscalía toma diferentes decisiones fiscales en el tratamiento de los expedientes. Ya hablamos de las juntas conciliatorias, ya les hablé ahorita de las desestimaciones, porque existe una cuestión prejudicial. ¿Y qué es una cuestión prejudicial? Es algo previo a que lleguemos a la instancia penal, que es la última ratio, o sea, es la última instancia para llegar al derecho penal, ¿verdad? Primero debemos agotar las demás vías que existen. Y si hay una vía civil, hay un proceso civil debidamente establecido, yo tengo que ir a la vía civil y se la vamos a desestimar. Podemos tomar la decisión de solicitar las órdenes de aprehensión, como ya lo indiqué, citar a primera declaración, realizar el desalojo y realizar el allanamiento. Les tengo esta información que tenemos acá, es de enero 2023 a la semana pasada, martes de la semana pasada, que actualizamos la información estadística. Hemos ido avanzando y posiblemente hemos avanzado en 87 casos con salida más en esta semana que acaba de pasar. En el 2023 y 2024 hemos recibido 1.176 denuncias. De estas 1.176 denuncias, hemos solicitado 40 órdenes de aprehensión. Pero van a decir, fiscal, ¿por qué tan poquitas órdenes? Sí, 40 órdenes de aprehensión, pero en una orden de aprehensión pueden ir 20, 25 personas. En una sola orden de aprehensión. Porque estamos pidiendo de todas las personas que logramos individualizar adentro de un inmueble. Entonces hemos solicitado 40 órdenes de aprehensión. Hemos realizado 129 juntas conciliatorias, en las cuales hemos logrado que las personas se retiren del lugar de manera amigable. Hemos solicitado 181 citaciones a primera declaración, que es cuando ya tenemos todos los documentos legales con los que vamos a ir a convencer al juez de que la persona que está dentro de mi inmueble se metió sin mi consentimiento y está lucrando con él o me quiere desapoderar de mi inmueble. En ese mismo sentido, les quiero comentar que no son solo 181 personas las que están citadas a primera declaración. Muchas veces tenemos 5, 10 o 15 personas dentro de un solo expediente. Hemos presentado 11 actos conclusivos, pero los actos conclusivos es la decisión a la que arribó la Fiscalía después de hacer la investigación preliminar en la fase de investigación. Entonces, si las dos personas presentan documentos y no podemos hacer nada, pero ya los habíamos ligado a proceso, vamos a solicitar un sobreseimiento. Si nos hacen falta documentos porque el plazo de investigación se nos vence, pero todavía nos hace falta documentos para poder llevar a juicio a una persona, vamos a solicitar que clausuren el expediente y nos den más tiempo para seguir investigando. Si tenemos toda la documentación respectiva, vamos a acusar a esta persona y a pedirle al juez que abra juicio y que nos dicten una fecha para ofrecer prueba y ir a un debate oral y público. Y en ese mismo sentido, les queremos comentar que hemos solicitado 110 desalojos. La Fiscalía el año pasado, no tengo la estadística acá, pero hizo una petición como de 14 desalojos en todo el año. Sin embargo, en este año 2024, o sea, sumémosle esos 14 a esos 10, hemos hecho alrededor de 95 por ahí, 95 solicitudes de desalojo. Pero ¿qué pasa con los desalojos, verdad? Muchas veces la gente dice, ¿por qué el Ministerio Público no trabaja? No les importa mi caso, ya le perdieron interés, ya le hablaron al fiscal, no sé, lo conocía, eran amigos, o porque son del mismo pueblo. No, nosotros hacemos las peticiones, pero lo que pasa es que muchas de las peticiones se quedan entrampadas en el organismo judicial. O sea, presentamos una solicitud de desalojo, pero recordemos que los jueces no conocen solo un caso. Si los jueces van casi de media hora en media hora sacando expedientes, entonces nos señalan una audiencia para dentro de 4, 5, 6 meses. Yo lo pedí en enero y me van a decir, venga, en julio, ¿verdad? En julio resulta que el juez tiene una capacitación o una de las personas se enfermó, reprograman la audiencia, me la suspenden y me dicen, mire, venga en otra oportunidad, ¿verdad? Y entonces ya vamos para agosto.
vuelve a pasar algo, se fue la energía eléctrica, no sé, hubo feriado ese día, entonces nos dejan para el siguiente año. Y entonces ahí es donde nos quedamos entrampados en el organismo judicial, porque de tanto trabajo que tienen y de la suspensión de las audiencias, nosotros tenemos que esperar y eso ya nos hace caer en una mora fiscal y crea una mora judicial al mismo tiempo. Entonces, tenemos que estar diligenciando los expedientes y esperar a que nos vuelvan a citar para que nos puedan autorizar sí o no el desalojo. Y muchos de los casos, los jueces sí llevan a cabo la audiencia, pero ¿qué pasa cuando ya estamos en la audiencia? Sí se lo autorizo, fiscal, pero vamos a empezar con mesas técnicas. Y entonces empezamos con mesas técnicas con derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación, bomberos municipales, Ministerio de Salud, alcaldías, y nos ponen la traba. Mire, y el albergue. Y entonces nos empiezan a preguntar, siguiente mesa técnica, porque usted no sabía nada del albergue, me dicen, ¿verdad? Y la siguiente mesa técnica, el siguiente mes. Entonces, vamos atrasándonos en los casos, pero en lo que yo me estoy atrasando en este caso, están entrando más casos nuevos. Entonces, tenemos acá este problema, ¿verdad? Cuando ya está judicializado el expediente, por mora judicial o porque, ya les dije, hay demasiadas audiencias. Yo no le puedo decir el juez no lo quiso hacer. Lo que pasa es que tienen bastante trabajo. A veces uno va a tribunales y pasa ahí toda la mañana y le dicen espere porque ya va a terminar una audiencia, ¿verdad? Y al final el juez sale y le dicen a uno, mire, ya no se puede porque tenemos demasiado trabajo y se la dejamos para otro día. Le dan prioridad a las personas privadas de libertad. Eso lo tienen que tener ustedes por seguro, que si alguien cayó detenido y hay que escucharlo en primera declaración y esa persona le tocó a ese juez donde a mí me tocaba solicitar mi desalojo, tengo que esperar hasta que lo escuchen porque la libertad es la prioridad, ¿verdad? Entonces los jueces priorizan a las personas detenidas y nosotros podemos esperar. Ese es el caso que tenemos con el tema judicial. Y ya no cambiaron. Ya no quiso. Bueno, y ahorita pues ver que les queremos que ustedes puedan ver en la siguiente diapositiva, ahorita que podamos, tenemos problemas técnicos, con qué instituciones trabajamos, porque la fiscalía no trabaja solita, o sea, es mentira, no podemos trabajar solos. Necesitamos un informe de la Policía Nacional Civil, que es el brazo operativo. Yo necesito el informe de la DEIC para que él me diga qué es lo que estoy haciendo. Yo necesito que la Procuraduría de Derechos Humanos me apoye y me diga, mire, fiscal, aquí estamos bien, no se está vulnerando ningún derecho fundamental. Necesito el apoyo de la COPADE para que nos den una persona que al momento de hacer un desalojo pueda hacer las negociaciones respectivas. Necesitamos al RIC, al registro de la propiedad, a las municipalidades y a los bomberos, que no lo tenemos agregado aquí, pero son demasiado importantes en el desarrollo de un desalojo, porque muchas veces pues uno mira al bombero ahí pidiendo dinero, ¿verdad? No le da importancia, pero hasta el momento que uno lo necesita, no sabe uno la importancia que tiene un bombero. En este caso, pues, este es el trabajo que hace la Fiscalía Especializada. Y nos faltaba una diapositiva con la dirección para los que quisieran en algún momento quisieran consultarnos algún caso. Yo me imagino que acá debe haber alguien que debe tener un caso que dirá, bueno, ya tiene 5, 6, 7 años en otra fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Primero, apersonarse con nosotros a la fiscalía para que los podamos orientar y podamos verificar si la fiscalía puede seguir conociendo ese expediente. Porque en los departamentos o en las fiscalías en los municipios no tienen la especialización o ya ellos ya toparon, ellos ya intentaron hacer un desalojo, pero el juez les dijo que no. Entonces, o muchas veces ya les autorizaron el desalojo, pero no se puede llevar a cabo. Y como tienen bastante trabajo y nosotros solo nos dedicamos a este tema de usurpación, porque las fiscalías en los municipios y en los departamentos miran delitos de violencia contra la mujer,
delitos de vida, miran lesiones, ellos miran de todo, extorsiones, crimen organizado, ellos tienen demasiado trabajo. Entonces muchas veces no tienen la capacidad o el tiempo para ponerle atención a una usurpación que puede hacer que esté en una finca, que esté interna así entre el bosque, ¿verdad? Y que tenga que ir a caminar. Él sabe que va a ir a perder un día solo en hacer una inspección ocular. Sin embargo, por eso se pensó en la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación, para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Sin embargo, desconocemos qué expedientes hay en el interior. Pero si usted ve que su expediente no está trabajando, puede solicitar que sea remitido a la Fiscalía Especializada. La mayoría de fiscales en los departamentos ya le han hecho bastantes diligencias a los expedientes. Ya cuando vienen, la verdad es que a veces vienen bien trabajados y ya traen todo. Lo único que no traen es la decisión fiscal. Muchas veces porque no saben qué decisión tomar, no saben qué van a pedir. Entonces pueden apersonarse a la fiscalía, como les dije, lo pueden hacer también de manera electrónica, pueden solo hacer su querella y presentarla donde corresponda, que todas las denuncias desde el 2021 hasta adelante o hasta donde el Ministerio Público exista o exista la fiscalía, van a llegar a esta fiscalía y van a ser conocidas por un fiscal especializado. Yo pues les voy a dejar un espacio si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, quieren preguntar algo, ¿verdad? O quieren que pueda ampliar en alguna de las cuestiones que platiqué. Creo que va a ser la oportunidad, ¿verdad? Porque hasta aquí llega la presentación. No sé quién va a llevar el control de las preguntas. Entonces, ahí cargan el micrófono. Se van a hacer unas 5 preguntas, se van a permitir porque ya pasa el tiempo, y el señor fiscal deja los teléfonos y alguna consultoría, en algún caso, si él puede hacerlo, ¿verdad? Nada más. ¿Nos pueden prender un poco la luz, por favor? ¿Nos pueden prender la luz, por favor? Licenciado Suchité, buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Antonio Wallers y lo primero lo quiero felicitar. Ante todo quiero felicitar a nuestra fiscal general, ¿verdad?, por el valor de tomar esta decisión de hacer esta fiscalía nueva. Muchas gracias. Le quiero comentar que hay un montón de bandas de abogados, ¿sí? Eso no lo tocó usted, no es mi intención ofenderlo, pero no lo tocó. Son bandas de abogados que se dedican a comprar personas en el RIC, en el Registro General de Propiedad, que andan armados, como ellos, por ejemplo, los Topacio, y que cuando alguien quiere recuperar una propiedad, la han vendido 2 o 3 veces. Entonces es casi imposible hacerlo. Yo creo que es el momento, no en este gobierno, pero en el que venga, con la unión de todos, una derecha sólida, ya no más separada, y que tengamos cambios en las leyes y que esta gente sea denunciada e inmediatamente remitida donde corresponde. La otra cosa importante, dentro de las instituciones que usted puso ahí, lo felicito, son bastantes, pero está la Procuraduría de Derechos Humanos, que nos ha decepcionado a todos los guatemaltecos. Y no está el ejército, y debería estar el ejército, porque en este país hemos chineado mucho a la gente pobrecita, a los manejados por chairos, que le dicen qué fincas tomar. Y la gente cuando viene y va armada, no pueden hacer nada porque los derechos humanos. Yo creo que es el momento que hagamos algunos cambios y sea más drástico. Me está diciendo usted medidas de menos de 5 años o más de 5 años, depende del delito. Creo que es muy poco. Si en Guatemala no ponemos sentencias duras, este país no va a cambiar. Es el momento que respeten a la ley. Y la otra cosa importante es que también, con todo respeto, ¿verdad?, no sé si quiere haber un juez, pero todo lo que tiene que ver con el poder judicial está bastante corrompido también. Entonces ustedes tienen una gran función adelante y yo espero que todo salga muy bien, que Dios los bendiga y adelante, por favor. Muchas gracias. Solo quiero comentarle, ¿verdad?, que
Sí, ciertamente no les indiqué el tema de estas estructuras de abogados que funcionan haciendo estas actividades ilícitas. Pues también la fiscalía, la fiscal general también ya pensó en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una unidad de reacción inmediata. La URI, como le llamamos, es una unidad que se dedica a estafas al registro, ¿verdad? Ellos son los que investigan todo esto, escrituras públicas, estructuras de abogados, y ellos están, recuerdo que en la zona 15 creo que está esa, y trabajamos también de la mano, ¿verdad? Entonces también tenemos esas funciones, solo que no lo puse en la presentación, creo que sí va a ser bueno que lo agreguemos porque realmente sí se ha pensado en ese tema también. El Ministerio Público pues ha desarticulado varias estructuras criminales, ¿verdad? Yo les puedo decir, ¿verdad? El día de hoy aquí donde estoy, les puedo decir de que de esas estructuras criminales todavía se aprovechan porque lo van a denunciar a uno, ¿verdad? Podemos hacer un desalojo y el sindicato no sé lo que está usurpando, ¿verdad? Y todavía me va a denunciar, ¿verdad? Porque dice que lo fui a sacar del lugar, pero si a la persona le asistía el derecho, tenía toda la documentación, no pueden acreditar, entonces son denuncias espurias que también nos presentas para que agarremos miedo, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Les quiero comentar que en la fiscalía sí estamos respaldados, o sea, yo siento el apoyo, ¿verdad? Desde la fiscal general, la coordinación nacional dirigida por el licenciado Dimas Jiménez, ¿verdad? Que siempre nos coordinan el apoyo y pues como les digo, ¿verdad? Sí tenemos también esa unidad que nos ayuda a las estafas al registro, ¿verdad? Y hacer todas esas investigaciones. ¿Sí? Gracias, licenciado Salazar, creo que fue muy buena presentación. Usted mencionó aquí el procedimiento, pero no nos dio tiempos aproximados. Lo que se espera a muchas personas que tienen su propiedad privada que ha sido invadido es que aquí pasan no meses, pasan años y años y años y cada vez se enraizan más los invasores. Mencionó un artículo que es el 257 sobre la flagrancia y creemos que la usurpación es un delito flagrante y permite que el propietario pueda actuar privadamente capturando a los invasores. Está en el Código Procesal Penal y estando aquí ante un público eminentemente de derecha que cree mucho en el campo privado, usted ha visto casos así en que personas lo han hecho siempre basado en ley, pero actuando inmediatamente contra los invasores, capturándolos, dejándolos afuera de la finca o entregándolos a una autoridad e inmediatamente quemando las chozas. Gracias, licenciado. Bien. Mira que en este tema, si bien es cierto, la norma legal indica cualquier persona puede realizar una aprehensión, ¿verdad? Y siempre y cuando lo ponga a disposición inmediata de la Policía Nacional Civil. Eso está en el Código Procesal Penal. No recuerdo que es 257, tal vez tercer párrafo, no lo tengo ahorita presente, ¿verdad? Pero creo que es en el tercer párrafo de esa norma legal. Sin embargo, ¿verdad? Le quiero comentar que sería un poco arriesgado, porque, digamos, en muchas oportunidades, ¿qué hacemos si la finca es de una mujer, ¿verdad? O sea, ella no se va a oponer si llegan con machete, ¿verdad? Unas 100 familias, 50 familias, ¿verdad? O sea, ¿cómo los va a detener? Y si usted mete una seguridad privada y a alguien se le escapa un disparo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que después de que usted era el ofendido, usted va a pasar a ser el sindicado, ¿verdad? Creo que también con el tema de los tiempos, les quiero comentar que también por iniciativa de la doctora Consuelo Porras, nosotros estamos certificados, tenemos una normativa, estamos bajo las normas ISO 9001-2015. ¿Qué genera esta normativa ISO? Que nosotros tengamos plazos para la investigación. Si ustedes se dan cuenta, anteriormente alguien presentaba una denuncia y se dejaba en el olvido. Sin embargo, cuando yo inicié a hablar de la OAP, les dije que el fiscal tenía 24 horas para remitir la denuncia. Ahora los equipos de persecución penal, nosotros lo que procuramos es ir al día. Si entran 30 denuncias en el mes, las 30 denuncias vamos a trabajar.
¿Dónde está el problema? Cuando ya lo ponemos a control jurisdiccional, porque ahí los tiempos ya no dependen del Ministerio Público. Yo le puedo exigir al fiscal, a los equipos de investigación, que trabajen lo más rápido posible. Ellos pueden tomar las decisiones lo más rápido posible. Nosotros tal vez en una semana o en 15 días tenemos ya toda la información. El registro de la propiedad remite rápido la información, el RIC, si hay que ir a hacer un levantamiento topográfico sí lleva tiempo, 1 o 2 meses, ¿verdad? Pero sin embargo la solicitud ya está realizada. Pero el problema que estamos teniendo es cuando hacemos la solicitud, ¿verdad?, al órgano jurisdiccional, porque ahí es donde nos quedamos entrampados, esperando por dónde van las... Si alguien es abogado aquí, no me dejará mentir que realmente pedimos una audiencia y ya están señalando 2025. En algunos lugares ya vamos por marzo del 2026 para las audiencias, y es lo más cerca que están las audiencias. Y lo que podemos, si es en los departamentos, es estar diligenciando el expediente. Pero yo no puedo tener a un fiscal, o sea, vaya solo por esa audiencia, a ver, a que se la adelanten, ¿verdad? Pero trabajamos con las normas ISO y procuramos trabajar lo más rápido posible. Si el delito es un delito menos grave, tenemos 30 días para darle una salida procesal. Si es una perturbación de la posesión o es una alteración de linderos, tenemos 30 días para darles una respuesta, ¿verdad? Que son los plazos, porque al momento que uno le dé una respuesta a usted, el propio sistema genera ese alertivo, ¿verdad?, de que el fiscal ya cayó en mora. Entonces, nosotros lo que procuramos es mantener la certificación y trabajar lo más rápido posible. Si es un delito más grave, en hacer todas las diligencias de investigación nos tardamos tal vez 1 mes o 2 para hacer la petición al órgano jurisdiccional. Eso es lo que la Fiscalía está procurando hacer, por eso les digo, tenemos un 93% de efectividad, y eso que ahorita que agarré la Fiscalía en enero, o sea, ya traíamos mora del 2021, ¿verdad? Entonces, porque empezamos a recibir expedientes de toda la República. Hemos estado recibiendo todo lo que presentan en el interior de la República, y eso es lo que nos está generando que tengamos bastante carga laboral. Sin embargo, esos son los plazos que estamos manejando por la regulación ISO, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches, señor fiscal. Gracias por su tiempo. Yo tengo una inquietud, ya que el Código Penal, cuando habla del delito de usurpación, habla que de forma ilícita se despojare o tratare de despojar de la posesión, no habla de la propiedad. Entonces mi inquietud es cuando usted dice que los usurpadores llegan con un título, ustedes ya no investigan, sino que dicen, ay, váyanse a la vía civil a ver quién tiene mejor derecho. Pero ese título de los usurpadores no debería justificar el delito de usurpación, que es despojarme de la propiedad que yo ya tengo. Entonces mi duda es por qué dejar a un lado la investigación, que es el delito de usurpación, que es despojarme de la posesión, solo por el hecho de que tienen un título que valga o no valga, pues. Ya sí. Esto está relacionado a lo que les venía comentando de las modalidades de usurpación, ¿verdad? Donde las comunidades ya se establecieron, porque anteriormente al 2021, o sea, antes de que tuviéramos la Fiscalía, había otra normativa, ¿verdad? Bueno, todavía hasta en el 2012 teníamos otra normativa, y esa normativa pues no permitía sacar a las personas que estaban usurpando, porque previo a eso había que buscarles un refugio, un albergue, ¿verdad? Entonces las comunidades se quedaron en el lugar, ¿verdad? Se quedan y se constituyen. Sin embargo, ahora, como les dije, que encontramos una nueva modalidad, ¿verdad? Que eso es lo que pretenden. Por eso utilizamos la técnica del allanamiento, ¿verdad? Vamos a individualizar, vamos a ver qué documentación tienen, ¿verdad? Y si es documentación reciente, porque muchas gentes lo que hacen es que cuando ya empezamos a hacer las diligencias, sacan una declaración jurada de derechos de posesión, ¿verdad? Una unilateral. Pero cuando la hicieron la semana pasada, ¿verdad? El notario se la va a hacer. El notario se la va a hacer. Sin embargo, en estos casos, por eso les digo, llevamos un análisis. En estos casos nosotros sí procedemos, porque lo vemos que lo utilizan como una maniobra para obstaculizar, ¿verdad? Que la Fiscalía siga investigando, que los pueda sacar. Pero cuando
Hay otras personas que dicen, bueno, me está usurpando, pero de repente tienen derechos de posesión y los tienen desde hace más de 10 años. Porque hay personas que a veces hemos querido expulsar de algún lugar y dicen, mire, yo tengo 30, 40 años de vivir aquí, ¿verdad? Y todo el mundo sí, él ahí vivía, ¿verdad? Lo que pasa es que dejaron abandonado el inmueble y, o sea, no le pusieron atención. Ya el papá o el abuelo ya falleció y ahora el nieto dice, no quiero sacarlo de ahí porque esto me corresponde a mí. Ya veo que esa partecita es mía también, ¿verdad? Ahí es donde los tenemos que mandar a la vía civil, porque ya tienen derechos de posesión de bastante tiempo, ¿verdad? Incluso muchas personas hasta tienen la titulación supletoria, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿cómo hacen una titulación supletoria si el registro debería de tener la información de que sobrepuesta a esa titulación supletoria hay una finca que es propiedad de alguien, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? O sea, así hacemos el análisis, ¿verdad? ¿Cuándo sí vamos a proceder y cuándo los tenemos que mandar a la vía civil? Vieran que es bien complicado. La verdad es de que tomar esas decisiones, como les dije, le representa al fiscal, si la toma mal, que lo manden a la supervisión o lo manden a asuntos internos, ¿verdad? Si la toma bien, de todos modos nos van a denunciar, ¿verdad? Porque nadie está conforme. O sea, el denunciante y el denunciado nunca están conformes. Y fue lo que les dije. Ahorita estoy denunciado porque un sindicato no le pareció, ¿verdad?, que hayamos realizado un desalojo y nos denunció, ¿verdad? Es el riesgo que corremos en la fiscalía, pero sí hacemos el análisis. Sí, buenas noches, señor fiscal. Una inquietud básicamente sobre las reservas naturales. Hay reservas naturales privadas. Ajá. En este caso, si hay usurpación, ahí sí pueden entrar. Fíjese que como tenemos, en este caso, en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, sí tenemos un protocolo. O sea, esa fiscalía cuenta con un protocolo, entonces tenemos que seguir ese protocolo de actuaciones. La Fiscalía contra Delitos de Usurpación, ya tenemos un protocolo, solo estamos esperando la autorización, ¿verdad? Pero sí, ya trabajamos un protocolo también. Entonces tenemos que seguir ese protocolo, no podemos, aunque sea privado, pero si está declarado como una reserva natural, tenemos que llevar a cabo todo el protocolo de medio ambiente, ¿verdad? No se puede actuar así, aunque sea privado. Buenas noches, señor fiscal. La pregunta mía es que yo tengo un caso de aproximadamente 15 años que se ventila por usurpación. Esto nosotros fundamentamos todo prácticamente con lo que usted está diciendo, todas las pruebas, RIC, un proceso legal que ganó mi abuelo en 1937. Y hoy en día, el fiscal de usurpaciones, el licenciado Galindo, quiere votar esas pruebas, inclusive unas pruebas que presentó la Fiscalía del Alta Verapaz, que llevaba el caso. Entonces nos deja en una posición muy incómoda, en el sentido de que hemos sido violados por nuestros derechos de propiedad. Y aquí venimos a oír prácticamente lo contrario a lo que ha hecho el Ministerio Público. Nosotros queríamos ver qué respuesta puede haber en relación a esos abusos de autoridad que tiene el Ministerio Público, porque no nos dan acceso, eso que somos los ofendidos. Bien, en este caso, verá que nosotros estamos trabajando ahorita mesas técnicas y hemos tenido acercamientos con varias personas que nos han presentado casos que están en el interior o casos que nosotros tenemos en la Fiscalía, en los cuales se han tomado algunas decisiones, pero realmente lo que necesitamos es revisar el expediente, ver qué otras diligencias podemos hacer. Pero yo lo que le puedo recomendar, ¿verdad? Y en el caso que ese fiscal que usted menciona, ¿verdad? Sí, ya sé que es de la Fiscalía de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo tendría que revisar el expediente, pero lo que sí me gustaría es que pudiéramos tener una mesa técnica. Y por eso, hace algunos minutos yo les dije si alguien tenía algún expediente que quisiera comentar. Nosotros en la Fiscalía lo que podemos hacer es solo nos piden una cita
Porque, digamos, el día de mañana, con algunos de los que están acá, yo tengo alguna cita mañana a las 10 de la mañana y a las 11, porque vamos a revisar algunos casos. Porque resulta de que los fiscales a veces toman una decisión, pero, o sea, todas las decisiones que se toman en esa fiscalía, el fiscal de sección tiene que dar su visto bueno, porque él es el que dirige la investigación. Entonces, cuando se toma una decisión, me la tienen que ir a consultar a mí, ¿verdad? Entonces ellos hacen el diligenciamiento de todos los casos, pero yo doy el visto bueno porque llevo la responsabilidad de toda la fiscalía. Por eso lo invito a que pueda personarse a la fiscalía, que pueda llegar con su abogado, que podamos revisar el expediente, lo podamos poner en orden y podamos encontrar una solución. Eso podemos hacer, ¿verdad? Como les digo, yo estoy ahí de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es el horario normal de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros continuamos después del horario laboral trabajando porque somos 11, 12, 13, 14 fiscales para toda la República, ¿verdad? Entonces, tenemos una carga laboral grande. Pero lo que sí podemos hacer es hacer el acercamiento, revisar el expediente, escuchar qué es lo que ustedes nos tienen que decir, porque posiblemente podemos conseguir nuevas pruebas, podemos ver qué hay, y si definitivamente el expediente tiene que ser desestimado, ahí sí que yo les voy a decir, el expediente no procede, ¿verdad? Y les voy a decir por qué, y lo vamos a defender en tribunales, ¿verdad? Si hay que desestimarlo porque no procede, entonces yo tampoco les voy a decir, miren, eso sí procede, ¿verdad? Démosle, entremos. O sea, trabajamos apegados bajo el principio de legalidad. Si procede, vamos hasta las últimas consecuencias. Si no procede, la desestimamos, ¿verdad? Y sostenemos la desestimación en tribunales. Entonces sí, lo invito a que llegue a la fiscalía y allá podemos discutir el expediente. Solo sería de ponernos de acuerdo qué día van a llegar, qué día los puedo atender, ¿verdad? Y ver qué solución le damos a su caso para que podamos avanzar, ¿verdad? Buenas noches, señor fiscal. Solo con una pregunta. Usted mencionó en diversas oportunidades el tema de la violencia, ¿sí? Y con violencia ingresar a ciertos inmuebles. ¿Qué sucede en el artículo que encontramos en el Código Penal del 256 referente a la usurpación? No menciona ningún tema de violencia, salvo la usurpación agravada. ¿Qué sucede en aquellos terrenos que por su extensión obviamente ingresan sin ninguna autorización, haciendo uso de los tipos penal, del tipo penal que aquí estamos mencionando, ingresan y obviamente por la gran extensión no van a encontrar ningún obstáculo de alguien más, obviamente violencia no van a ejercer, pero sí van a ocupar y van a usurpar esos terrenos? Entonces solo quisiera tal vez que aclarara por qué para ustedes es imprescindible el tema de la violencia cuando no está regulado de esa manera, excepto en la usurpación agravada. Ajá, porque recordemos que aunque sea usurpación agravada, no son distintas las conductas, el tipo penal es el mismo, usurpación. Solo que en el 257, al realizar otras actividades, se agrava el tipo penal y la pena aumenta, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que verificar, por eso es de que el tipo penal se agrava, pero siempre sigue siendo una usurpación. Entonces nosotros tenemos que verificar esos aspectos, ¿verdad? Vemos también que el 256 dice el fin de apoderamiento, ¿verdad? O el despojo que se puede hacer del bien. Entonces muchas veces, y en la mayoría de los casos, se hace utilizando la fuerza y de manera violenta, ¿verdad? Veamos, digamos, una organización, no sé, voy a decir solo por decirlo, ¿verdad? Pero tenemos problemas porque Codeca llega a invadir las fincas. Y eso es una realidad, o sea, no es que yo no quiera decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? A usted le botan el alambrado, le tiran toda su siembra. ¿Eso no es violento? ¿O por qué le van a quitar su siembra? Si usted tenía maíz, tenía café, o sea, no sé, cualquier cuestión, ¿verdad? Y ellos lo quitan y rápido empiezan a hacer los espacios y empiezan a lotificar, ¿verdad? Y a darle a cualquier persona, ¿verdad? Esa fue una acción violenta porque fue sin su consentimiento, ¿verdad? Eso agrava el tipo penal, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin? El desapoderamiento, ¿verdad? El aprovechamiento ilícito de su propiedad. A eso me refiero yo cuando es un tema de violencia. Y lo quería diferenciar con el tema del consentimiento, porque si usted les dice, miren, vénganse y pasen adelante, entonces eso es muy distinto. O que usted les haya dado un arrendamiento, o que les haya dado permiso a su abuelo, o cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando van a hacer una invasión, realmente todo lleva fuerza, ¿verdad? Si ellos se van a meter por la fuerza.
Usted les llega a hablar y lo que va a pasar es lo que les dije, lo que decía el leak del otro lado, que por qué no lo podían hacer si era un terreno privado, por qué no podía capturarse a las personas, porque le van a sacar machete, posiblemente escopeta, ¿verdad? Y le van a disparar, y esa escopeta ni siquiera tiene registro, ¿verdad? Y entonces la conducta se vuelve violenta en ese momento, y se vuelve violenta desde que le cortan a usted su cerco, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos viendo, y con eso nosotros podemos fundamentar, justificar y llevarle los medios de convicción al juez, ¿verdad? Y así sería. Buenas noches, señor fiscal. Tengo una pregunta. Fíjese que yo tengo un caso del año 2016 en área de Alta Verapaz. El fiscal que lleva el caso es que se llama Mainocal. Nosotros hemos intentado acercar con este fiscal, pero no hay modo y no, como le dije yo, no toma en cuenta todo lo que realmente antes que llevaba un fiscal. Entonces, desde el 2016 han autorizado la orden del desalojo, se intentó el 2018, 2019, 2020 y hasta este año, el 12 de enero. El fiscal suspendió, todo suspendió, así ya estaban listos los 1500 policías. Entonces, ahí damos cuenta nosotros que el fiscal, como que quedó así observándolo, le dijo un policía, le dijo, yo no voy a ir, ya estaba para ejecutar la orden. Entonces, lo que veo ahí, hace poco también, que vino ahí en la zona 16, y yo pregunté a los fiscales, y le pregunté qué posibilidad hay que trasladar ese caso aquí en la zona 16. Entonces, es lo que quisiera, si nos podía apoyar en eso, para pedir esos expedientes para que pudiera trasladar en esa fiscalía, ¿verdad? Solamente. Bien, eso lo podemos hacer, ¿verdad? De hecho, no necesitan el apoyo de ningún abogado para hacer la petición, ¿verdad? Llegan a la fiscalía y ustedes lo que nos hacen es, nos explican el caso, qué incidencias han tenido, qué problemas tienen en el interior, y muy posiblemente en el interior de la República a veces los fiscales tienen miedo porque, o sea, viven en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, la mayoría de fiscales a veces o son del departamento, ¿verdad? Conocen a la gente y tienen miedo de ir a hacer una actividad porque van a ir a desalojar y puede ser que al día siguiente los invasores lo vayan a buscar a su casa, ¿verdad? O que lo vayan a encontrar en la calle y le vaya a pasar algo. Por eso es de que la fiscalía está pensada en la ciudad capital, porque nosotros no conocemos a nadie en los departamentos, vamos y regresamos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es acercarnos a la fiscalía, verificamos el caso. Entonces nosotros pedimos un informe circunstanciado a la Fiscalía del Interior, ¿verdad? Que nos informe qué ha hecho, qué no ha hecho, por qué no ha hecho. Y después de esa solicitud, nosotros les pedimos el expediente que lo remitan para la ciudad capital, ¿verdad? Si aplica, si amerita, si reúne todos los requisitos, ¿verdad? Entonces eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Sí, buenas noches. Nosotros tenemos invadida una parte en el lado de Izabal. Son áreas protegidas de reserva del Estado. Nosotros tenemos los contratos autorizados y todo en orden para poder trabajar en ellos. Sin embargo, con el apoyo de algunos diputados de Izabal, la misma comunidad hizo una carretera dentro del área protegida. Tenemos órdenes de desalojo que nunca se van a llevar a cabo. Me gustaría saber qué podemos hacer en ese sentido. Eso en el mismo sentido, ¿verdad? Tenemos que revisar el expediente, tendrían que apersonarse a la fiscalía. Ya les dije, yo mando a pedir un informe circunstanciado del expediente. Tenemos que ver si no amerita que lo traslademos a medio ambiente, pero usted dijo que es de OCRET, son arrendamientos. Entonces, mira que ese lado de Puerto Barrios tenemos mucho problema porque OCRET da en arrendamiento y mucha gente sale con que tiene derechos de posesión, ¿verdad? Y sabemos que las áreas
de los ríos, los lagos y todo eso, pues lo administra OCRED, ¿verdad? Aunque tiene cierta fecha porque no recuerdo la fecha exacta, pero la fecha anterior a que empezara a funcionar OCRED, o sea, sí la gente tenía la propiedad de esos lugares. Pero podemos revisar el expediente, como les digo, el día de hoy la invitación es ir a la fiscalía. No sé con quién tienen que dirigirse ustedes, porque, o sea, yo los quisiera atender a todos, pero tampoco puedo atenderlos a todos el mismo día. Entonces yo tendría que hacer un calendario para ir recibiendo, verificar expedientes y podría analizar un expediente. Y no les voy a decir uno diario porque tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero sí podría verificar o tener una reunión, una mesa técnica una vez a la semana para que vayamos viendo cómo pueden ir avanzando en los expedientes. Y lo que pasa de que lo que afecta a veces es la rotación de personal, ¿verdad? Porque me imagino que en su expediente han habido varios fiscales. No creo que sea el mismo el que tiene el expediente desde que presentó la denuncia. Entonces, desde acá lo podemos gestionar, ¿verdad? Hacer la solicitud, verificar el expediente y ver por qué no ha avanzado, ¿verdad? Muchas gracias. Solo ese era el tiempo que teníamos para preguntas, pero cualquier cosa al salir, pues se pueden abocar al fiscal para contacto o cualquier duda sumamente puntual. Y antes de finalizar el foro, pues les pedimos un fuerte aplauso para el señor fiscal. Y vamos a